Buenas compañeros y profesor. Hoy día vamos a resolver un problema que se nos fue dado en clase. En este circuito debemos encontrar el valor de tensión y de corriente de la fuente de color azul. Para esto se nos entregan los datos de que la corriente es de 2 y 4 amperes en distintas ramas del circuito. Este problema lo vamos a resolver usando dos métodos distintos y luego comprobaremos nuestros resultados usando análisis de potencia. Originalmente nos encontramos con el circuito visto anteriormente. Ahora, por razones de cálculo, lo simplificaremos a esta versión equivalente. En primera instancia, aplicaremos las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm para encontrar los valores buscados en este circuito. En primer lugar, para resolver este ejercicio, aplicaremos la ley de Kirchhoff de voltaje en la malla exterior del circuito. Y a su vez, aplicando la ley de Ohm en cada uno de los elementos, obtenemos la siguiente expresión. De esta manera, obtenemos que el valor de la corriente I en esta parte del circuito es equivalente a 5 amperes. Segundo, en el nodo resaltado aplicaremos la ley de corriente de Kirchhoff para obtener el valor de la corriente I, con la siguiente expresión, el cual nos da un valor igual a 3 amperes. Tercero, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla resaltada, obtenemos la siguiente expresión, con la cual podemos encontrar el voltaje que pasa por la fuente, el cual es la siguiente. De este modo obtenemos que el voltaje que circula por la fuente es igual a 152 volts. Por último, aplicaremos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo resaltado. De esta manera obtenemos la expresión para calcular la corriente que circula por la fuente. De este modo obtenemos que la corriente que circula por la fuente es igual a menos 9 amperes. La segunda forma que usaremos será el método de mallas. En primer lugar, le asignaremos una corriente a cada malla. En la malla 1 y 3, las corrientes de malla se obtienen directamente por los datos entregados. En la malla 1 tenemos que el sentido que nosotros le asignamos a la malla es contrario al sentido de la corriente que nos fue entregada en el ejercicio. Por lo tanto, la corriente de esta malla es menos 4. En la malla 3, el sentido es el mismo que el que nos fue entregado, por lo tanto, la corriente de la malla es 2 amperes. En segundo lugar, aplicaremos la ley de Kirchhoff de voltaje, lo cual nos queda en la siguiente expresión. Reemplazando los valores conocidos, obtenemos que el voltaje de la fuente de corriente es 152 volts. En tercer lugar, aplicaremos la ley de Kirchhoff de voltaje en la malla 2, lo cual nos queda en la siguiente expresión. Reemplazando los valores conocidos, obtenemos que la corriente de la malla 2 es 5 amperes. En cuarto lugar, sabemos que la fuente de corriente está afectada por la corriente de la malla 1 y 2, lo cual nos queda expresado de la siguiente manera. De esta expresión, y reemplazando los valores conocidos, obtenemos que la corriente de la fuente es menos 9 amperes. Para comprobar los resultados que obtuvimos, usaremos el teorema de Telequin, que dice que la suma de las potencias de cada elemento del circuito debe ser 0. Primero calculamos la suma de la potencia de la resistencia más la potencia de la fuente de voltaje, que es la potencia total absorbida por el circuito. La fuente de corriente es la única que entrega energía al sistema, la cual nos da 1368 watts. Por lo tanto, se cumple el teorema de Telequin.